Buenos días, good morning. I'm sorry if I sound weird today. Lo siento si sueno un poco raro el día de hoy. I'm a little bit sick. Me encuentro un poquito enfermo. Like, I have a lot of allergies. Tengo muchas alergias. And today I woke up all allergic to everything. El día de hoy me levanté bien alérgico a todo. So, let's start today. Vamos a iniciar el día de hoy. With no further ado. Sin ningún otro atraso. Let's go. Iniciemos. Today is the last part of our classes. El día de hoy es el último día de nuestra clase. Today we will be talking about another topic y el día de hoy estaremos hablando de otro tema. Completely actually, por completo de hecho. Today we will be talking about past. El día de hoy estaremos hablando de past, el pasado. So today's topic is past. El tema de hoy es el pasado. Remember that we divided the times. Recuerden que dividimos los momentos del tiempo in present, future, and past, en presente, futuro y pasado. During the second class, durante la segunda clase, we saw present, vimos presente. We learned simple present with habits and frequently adverbs. Aprendimos simple present, presente simple, with habits, con hábitos, and frequency adverbs y adverbios de frecuencia. We learned present progressive, aprendimos presente progresivo o present continuous. Actions in the moment, acciones en el momento. I am studying, I am learning, they are working, for example, por ejemplo, ¿verdad? And then we learned future y después aprendimos future, futuro. That was what we learned last class, eso fue lo que aprendimos la clase pasada. We will travel, they will study, ¿no? También aprendimos idiomatic future, we learned idiomatic future, aprendimos futuro idiomático. I am going to travel. We are going to go, etc., etc., etc. So today we're learning a different tense. El día de hoy aprenderemos un momento en el tiempo distinto. Today we're talking about past. El día de hoy hablaremos del pasado. So to begin with, para que podamos iniciar, we will start with to be in past. Iniciaremos con to be en pasado. Right? Remember that to be has two different functions. Recuerden que el verbo to be puede tener dos funciones. It can work as an auxiliary, puede funcionar como un auxiliar, and it can work as a verb, y puede funcionar como un verbo también. So today we're talking about how we can use both. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar ambos. Applying the principle of past, aplicando el principio de un momento en el pasado. First of all, primero que nada, the verb to be can be used for different topics. El verbo to be puede ser utilizado para diferentes tópicos. Nationalities, nacionalidades, origin, origen, professions, profesiones, adjectives, adjetivos y descripciones, and age, edad. And it's quite easy to use them y es bastante fácil de utilizar. I am Mexican, nationalities, ¿no? Shakira is Colombian, nationalities. Origin, where we come from, de donde somos. My mother is from Mérida. I am from Campeche. My cousins, mis primos, are from Monterrey, etc., etc., etc. All right? Professions, verb to be. I am a teacher. You are students, professions, jobs, occupations. Y adjectives, descripciones. I am intelligent, smart, handsome, good looking, good hearted, etc., etc., etc. Different adjectives that can help you describe a person. Diferentes adjetivos que te pueden ayudar a describir una persona. And also things and objects and animals. También pueden ser objetos o animales. Let's say, digamos, por ejemplo, my TV is old. Mi televisión está ya vieja o es ya bastante vieja. My dog is very cute. Mi perrito es muy lindo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. And at last but not least, y por último, pero no menos importante, age, la edad. I am 24. Yo tengo 24 años. Recuerden que el verbo to be, que se puede traducir como soy, se utiliza para la edad con un número así de fácil. No podemos decir I am have, no podemos decir I have, porque no, el verbo tener no se utiliza con la edad. En inglés se utiliza el verbo ser para referirnos a nuestra edad. I am 24, I am 15, tengo 15. I am
62, tengo 62, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. So now, when we talk about the verb to be, we need to talk about the different forms it has. Cuando hablamos del verbo to be, necesitamos hablar de las diferentes formas que este tiene. As we know, in present, the verb to be has 3 different forms. Como sabemos, en presente, el verbo to be tiene 3 formas diferentes. Am para I, is para he, she, it, y are para we, you y they. Sin embargo, el verbo to be en pasado solamente tiene 2 formas distintas. Those forms are, estas formas son, was y were. When we talk about the verb to be in past, cuando hablamos del verbo to be en pasado, the first and most important change can be that there are only 2 forms. El primer cambio que notamos, y quizás el más importante, es que utilizamos solamente 2 formas, mientras que en el otro utilizábamos 3. Para los sujetos I, he, she e it utilizamos was. I was, he was, she was, it was. Y por supuesto, para los sujetos we, you y they utilizamos were. We were, you were, they were. Ya no estamos hablando de ser, estamos hablando de fui. I was, yo fui. He was, él fue. We were, nosotros fuimos. O también podemos utilizarlo como éramos. Now, these ideas in past can be applied to the different topics that we already know. Estas ideas de pasado pueden ser aplicadas para los tópicos que nosotros ya conocemos. We can talk about all these topics of the verb to be. Podemos hablar de todos estos tópicos del verbo to be using past, utilizando el pasado. For example, por ejemplo, look at these sentences. Chequen estas oraciones. These sentences are examples in both present and past. Estos ejemplos son oraciones en presente y pasado. The first one is adjectives. El primero es adjetivos, descriptions. The second one is its origin. And the third one is nationalities. Look at the examples. Revisen los ejemplos. I am happy today. Yo soy feliz o estoy feliz hoy. I was happy yesterday. Yo estaba feliz o fui feliz ayer. Same principle, el mismo principio. The idea almost never changes. La idea casi nunca cambia when it comes to the objects, cuando viene de los objetos, or the parts o las partes que componen la oración. The order is the same. El orden es el mismo. Subject, verb, adjective. Subject, verb, adjective. The order doesn't change. El orden en realidad no cambia. What changes is the time. Lo que cambia es el tiempo. Today to yesterday. And as the time changes, como cambia el tiempo, changes the verb. Cambia el verbo. We can say I am happy yesterday. No podemos decir I am happy yesterday. Estoy feliz ayer. We need to say I was happy yesterday. Estaba feliz ayer. Now, look at the second example. Chequen el segundo ejemplo. In the second example, I'm talking about 2 people. En el segundo ejemplo estoy hablando de personas. My mom and my grandmother. The main difference being, la diferencia más importante quizás siendo, that you can talk about people who are no longer with us in present. La diferencia más grande quizás siendo que no podemos hablar de personas que ya no están con nosotros o que han fallecido en presente. So we need to use past, así que necesitamos utilizar pasado. My mom is from Mérida. Mi mamá es de Mérida. My grandmother was from Mérida. Mi abuela era de Mérida o fue de Mérida. Look at this order. Chequen el orden. Same thing, lo mismo como siempre. Subject, verb, origin. Same principle, mismo principio. Subject, verb, origin. The difference being the circumstance. La diferencia siendo la circunstancia. This is in past. Esto está en pasado. Let's look at the last example. Chequen el último ejemplo. This example is about professions. Este último ejemplo es acerca de profesiones. So the order is once more the same. El orden vuelve a ser el mismo.
My dad, subject. My grandfather, subject. Is, verb. Was, verb. A driver, article. A carpenter, article, and profession. So the order never changes. El orden ni siquiera cambia. What changes is the concept. Lo que cambia es el concepto. From present to past. De presente a pasado. And since this is now past, y como esto es pasado, we can't use is. No podemos utilizar is. We use was. My dad is a driver. Mi papá es un chofer. My grandfather was a carpenter. Mi abuelo era un carpintero. There you go. Ahí lo tienen. That's it. So analyze this for a moment. Analicen esto un segundo. Excuse me, discúlpenme. I am very sick. Me encuentro bastante enfermo. I just realized. Me acabo de dar cuenta. Al parecer tengo como una gripita, pero let's ignore it. Vamos a ignorarla. So here are some other examples that we can talk about. Aquí hay otros ejemplos de los que podemos hablar. I'm sorry, disculpen. These ones are about present and past. Sorry, these ones are about past. These ones are about past in both singular and plural. Estos son acerca de pasado, pero utilizando tanto singular como plural. So look at this. Chequen esto. Salvador Dalí was a painter. Salvador Dalí is no longer alive. Salvador Dalí ya no está vivo. This guy is dead. Este señor ha muerto. So how he is dead, como ha muerto, we can't talk about him in present. No podemos hablar de él en presente. We need to talk about him in past. Necesitamos hablar de él en pasado. Because present is for the living. El presente es para los que están vivos. Past is for the dead. El pasado es para quienes han fallecido. Or people who are no longer something. O gente que ya no es algo. For example, por ejemplo, if your father is not dead, but he's retired, si tu papá no está muerto, pero está retirado, and he is no longer whatever profession he was, y ya no es la profesión que antes era, then we can use it in past. Podemos hablar de ello en pasado. My father was a soldier. Mi papá fue un soldado. He is no longer a soldier. Ya no lo es. He's alive. Está vivo, but he was. Él era. Ya no lo es. So we can also talk about it when it's something that was before and is no longer now. También podemos utilizar el pasado para describir algo que antes era y ahora no es. For example, por ejemplo, my grandfather was young. Mi abuelo fue joven alguna vez. Probablemente. We can talk about it in past. Podemos hablar de ello en pasado. For example, if you have a dog, si tienen un perro, and it was, when was a puppy, was very small, cuando era un cachorro era muy pequeño, and now it's a big dog, y ahora es un gran perro, we can say, podemos decir, my dog was very small. Mi perrito era muy pequeño. Now he is very big. Ahora es muy grande. We need to know and learn how to use and when to use the concept. Necesitamos entender y utilizar y saber cuándo utilizar el concepto. Of course, we can use it in plural. También podemos utilizarlo en plural. Beethoven and Mozart were composers. Beethoven y Mozart fueron o eran compositores. Now, what happens when we want to talk about this in past? ¿Qué pasa cuando queremos hablar de esto en pasado? The verb to be in past has different forms. El verbo to be en pasado tiene diferentes formas. For present, we use was and were. Para presente utilizamos was y were. Pero para pasado y negativo utilizamos wasn't y weren't. Que respectivamente son las formas en pasado de el verbo to be singular y el verbo to be plural. Salvador Dalí was a painter. Esa oración es correcta porque Salvador Dalí fue o era un pintor. Pero ¿qué pasa si yo digo Dalí wasn't an actor? Dalí no era o no fue un actor. Esa es la forma correcta de utilizar el negativo aplicado para el verbo to be en pasado. Dalí wasn't an actor. Dalí no fue un actor. Same principle over here, el mismo principio que se encuentra por aquí. Was, weren't, en este caso es plural, así que utilizamos weren't. Beethoven and Mozart
weren't American. Beethoven y Mozart no eran americanos. They were German. Ellos eran alemanes. They were German. Beethoven and Mozart weren't American. Ahí lo tienen. Present and past. Presente y pasado. Affirmative and negative. Afirmativo y negativo. Now, since we know that the verb to be can be both a verb and an auxiliary, we could talk about the verb to, Since now we know that the verb to be can be both a verb and an auxiliary, como sabemos que el verbo to be puede ser utilizado como un verbo y como un auxiliar, we need to know that the verb to be can be also used as an auxiliary to be in past progressive. El verbo to be, o más bien to be, también se puede utilizar como un auxiliar en pasado progresivo o past continuous. Look at this example. Chequen este ejemplo. I am studying. This is present continuous. It's an action that is happening at the moment. Es una acción que ocurre en el momento. I am studying. Yo estoy estudiando. Now look at the second example. Chequen el siguiente ejemplo. I was studying. This is not an action that is happening now. Esta no es una acción que está pasando ahora mismo. It was an action that happened. Es una acción que pasó. And probably was happening y probablemente estuvo pasando for a moment, por un tiempo. I was studying is past continuous. Esta oración, I was studying, es pasado continuo. I was studying. Yo estaba estudiando. Now, since this concept, past continuous, needs to be complemented, como el concepto de pasado continuo debe ser complementado, we need to know how it works when it comes to time and progression in the past. Tenemos que entender cómo suceden algunas cosas o el concepto mismo cuando hablamos de progresión y tiempo en el pasado. This is past continuous. Esto es pasado continuo. So let's talk about how it works. Hablemos de cómo funciona. Same principle as present continuous. Mismo principio que en presente continuo. I is the subject, was is the auxiliary to be in past, studying is the verb in progressive, el verbo progresivo o verb ing, verbo con ing, and yesterday at 5 is the time expression. Here it goes, aquí va, very easy, muy fácil. We need to think about the time, necesitamos pensar el momento en el tiempo. This guy, este chico, or I, en este sujeto, el sujeto I, was studying, estuvo estudiando, in a moment of the past, en un momento del pasado. We are talking about yesterday, estamos hablando de el día de ayer. So not today, yesterday. Yesterday at 5, ayer a las 5 de la tarde. So the question is, la pregunta sería, he was studying, él estaba estudiando. Did he begin at 5? ¿Acaso inició a las 5? Did he finish at 5? ¿Acaso terminó a las 5? No, we don't know, no sabemos. All we know is that when it was 5, cuando eran las 5 de la tarde, yesterday, ayer, he was doing something. Él estaba haciendo algo. Maybe he started before, tal vez inició mucho antes. And he didn't finish at 5 y no terminó a las 5. At 5, the action was happening. A las 5, la acción estaba sucediendo. Estaba en progreso, ¿ok? He was studying. Él estaba estudiando a las 5. La acción sucedía a las 5, pero no iniciaba ni terminaba a las 5. Solo sabemos que más o menos a esa hora el chico estaba ocupado haciendo la acción. Estaba en progreso, pero no en el presente, sino en el pasado, en un momento en el pasado. Y a pasado continuo le podemos aplicar todos los mismos conceptos que aplicamos a presente continuo. Técnicamente, el orden en preguntas y respuestas es completamente el mismo. Por ejemplo, si preguntáramos, were you working yesterday? ¿Estabas trabajando ayer? Como puedes ver, el principio es el mismo de are you working now? ¿Estás trabajando ahora mismo? Are you working now? Were you working yesterday? Entonces, were you working yesterday? Inicia con el auxiliar to be, were in past, you, subject, working, verbo ing. Are you working? Mismo principio, fíjense. Auxiliar to be, sujeto, verbo ing. Are you working now? ¿Estás trabajando ahora? Were you working yesterday? ¿Estabas trabajando ayer? So how did we answer? ¿Cómo respondemos? No,
si ya dijimos que la forma negativa de was es wasn't, no, I wasn't working. No, yo no estaba trabajando. Same principle as present continuous. Mismos principios, structure, estructura, as present continuous, como presente continuo. What changes, que cambia, the concept, el concepto. This, esto, el tiempo, the moment the action happens. El momento en el que la acción ocurre. Let's follow up with some more examples. Chequemos algunos otros ejemplos, right here, aquí mismo. We are talking about yesterday. Estamos hablando de ayer. Yesterday at different times in the past. Ayer, pero en diferentes momentos del pasado. So, yesterday, he, she y they. Ayer, él, ella y ellos were doing different actions. Estaban haciendo diferentes acciones. At different moments in the day. En momentos diferentes del día. Yesterday, he was, yesterday, he was studying at 10 a.m. Ayer él estaba estudiando a las 10 de la mañana. Yesterday, he was boarding the bus, abordando el autobús at 2 p.m. a las 2 de la tarde. Yesterday, she was taking a bath. Ayer ella se estaba dando un baño at 7 a.m. a las 7 de la mañana. Yesterday, they were watching TV at 7 p.m. Ayer ellos estaban viendo la tele a las 7 de la noche. Same principle when it comes to negative. Mismo principio si hablamos de negativo. Let's change the time. Cambiamos el tiempo. Yesterday, they weren't having dinner at 7 p.m. Ayer ellos no estaban cenando a las 7 de la noche. Yesterday, she wasn't cleaning the house at 7. Ayer ella no estaba limpiando la casa a las 7. Same principle, different ideas. Mismo principio, diferentes ideas. Try on working with these subjects and verbs. Traten de trabajar con estos verbos y objetos so we can talk about different moments in the past. Para que podamos hablar de diferentes momentos en el pasado. This is have breakfast. Esto es desayunar o tomar el desayuno. En este caso se interpreta como desayunar simplemente en nuestro idioma. Studying, estudiar. Así, study es suficiente. Este es board the bus, que significa abordar el autobús o tomar el autobús. Do homework, hacer la tarea. Go to sleep, que es irse a dormir. Aquí tenemos take a bath, tomar un baño. Clean the house, que es limpiar la casa. Cook lunch, que es cocinar el almuerzo. Do yoga, que es hacer yoga. Listen to music, que es escuchar música. Drink coffee, que es tomarse un café. Have a meeting, que es tener una reunión. Drive, conducir. Watch TV, ver televisión. Y por último, have dinner, tomar la cena o cenar. These are the verbs, estos son los verbos. These are the topics, estos son los temas. Let's try to apply them. Traten de aplicarlos. Making the sentences, haciendo las oraciones. They were driving at 2 p.m. He was doing homework at 7 p.m. She was listening to music at 10 p.m. Y así se van a ir con cada uno de los objetos, perdón, cada uno de los sujetos y sus respectivas acciones. So, that's it. Eso es todo. Auxiliary, auxiliar, and verb to be y verbo to be. Practice and learn the concepts. Practiquen y aprendan los conceptos. That's it for today's class. Eso es todo por la clase de hoy.